suerte de Bárbara Velasco en esta librería Tipos Infames, gran título, que parece haberse convertido en estos últimos tiempos en todo un referente, no solo en Madrid, sino incluso más allá de Madrid, en presentaciones literarias y narrativas de las cosas que se están haciendo ahora mismo en este país. Yo soy Manuel Curégano, de Ediciones Contrabando, una nueva editorial que nació en Valencia a comienzos de este año. De manera que tenemos una nueva novela, una nueva escritora, una librería muy reciente y una nueva editorial. Parece como si esta noche aquí todo fuera una conjura contra esa idea que cada vez parece ganar más terreno, al menos en los titulares de la prensa, de que podríamos estar asistiendo o en vísperas del fin de la literatura, del fin de la novela, del fin del libro, y que esta suma de crisis que vivimos va a conducir a una especie de apocalíptico fin de todo. No voy a negar que vivimos uno de esos periodos en que cambios muy sustanciales están afectando a todo lo relacionado con el libro. Cambios que van más allá de reformulaciones estéticas, cambios en los paradigmas literarios, en las modas o en las corrientes dominantes. A lo que hoy asistimos no podríamos limitarnos a calificarlo, como en el pasado, de una simple transición del realismo al naturalismo o del romanticismo al neoclásicos. La forma de escritura, el formato mismo del libro, los canales de distribución, la recepción del lector, las formas de lectura, todo esto está hoy afectado sin duda por la revolución digital en marcha. Pero aún así sería, a mi modo de ver, un signo de melancolía enfermiza y identificar todo esto como una especie de fin del mundo literario. Y en fin, sin entrar ahora en más honduras, yo creo que en este acto de hoy lo que queremos poner de relieve es una cosa, y es la voluntad de muchos escritores, críticos, editores, libreros, por dar con las nuevas vías y los nuevos caminos y los nuevos rumbos por los que va a seguir discurriendo la aventura literaria en el futuro. Es cierto que se cierran librerías, caen editoriales, se venden pocos libros de auténtica literatura y muchos de literatura banal, y quizá ya no se escribe como lo hacían Balzac, Faulkner o García Márquez. Pero es igualmente cierto que al mismo tiempo que ocurre todo esto, se abren librerías de nuevo cuño, como esta, se fundan constantemente nuevas editoriales, como la nuestra, y se escriben nuevos libros que mantienen vivos los rasgos esenciales de lo que hemos llamado de aventura literaria. Desde la pasión por el lenguaje hasta la búsqueda de nuevas arquitecturas narrativas, y la innovación o el gusto por contar historias que conmueven, irritan, desengañan o turban al lector, llevándolo a conocer dimensiones de la realidad y de sí mismos que desconocían. Desde luego, en Ediciones Contrabando nos hemos planteado trabajar en esa dirección. Somos una editorial jovencísima, con 6 libros editados en este periodo. Sin embargo, yo creo que podemos decir que somos ya más una realidad que un proyecto. Nacimos en Valencia a comienzos de 2013. Sí, en Valencia. Pese a la incredulidad que pudiera despertar lo que voy a decir, incredulidad que se asienta sin duda en una cierta ignorancia, Valencia es una ciudad con una intensísima vida literaria y cultural. Eso sí, la mayor parte de ella transcurre en las catacumbas, apartada, lejana y distante del poder y de sus patéticas expresiones y prebendas, que allí son particularmente patéticas. Nacimos, casi diría yo,
por necesidad. Por la necesidad imperiosa de ofrecer un cauce editorial a muchas propuestas narrativas y poéticas, sin duda valiosas y originales, que no encontraban en ese momento ese cauce necesario para emerger a la vida literaria. Y con esto no quiero decir que nuestro planteamiento sea de limitarnos a publicar autores valencianos. Serio que aquí se dice despectivamente por algunos una editorial de provincias. En absoluto, para nada. Nuestro verdadero y único ámbito son los 500 millones de lectores de la lengua española, estén donde estén. Nuestra filosofía y razón de ser es publicar autores españoles e hispanoamericanos, sean de Valladolid o de Caracas, preferentemente nuevos, desconocidos, ignorados, ocultos y sobre todo y muy especialmente a aquellos que pretenden emerger a la vida literaria con propuestas narrativas, o poéticas, o dramáticas, o ensayísticas, que exploren nuevas vías, que arriesguen y que mantengan viva, en fin, la llama de la creación literaria. Sé que esto en los tiempos actuales, en que reina, gobierna y administra el mundo del libro y a última docena de bestsellers que arrasan en el mercado y que últimamente parecen arrastrar tras de sí a muchas grandes editoriales, a quienes ya no parece importarles ni un pito perder su trabajosamente lograda reputación literaria. En este contexto, digo, aventuras como la nuestra y como la de muchos otros sellos editoriales que están naciendo cada día con propósitos idénticos, muy similares, puede parecer una aventura romántica y suicida, una última locura antes de que todo esto se vaya definitivamente al traste. Puede ser, no niego que esa no sea una opción posible. En todo caso, no es ni la filosofía ni el horizonte con el que trabajamos nosotros. Si la literatura, como decía Boiaño, solo puede ser una aventura de riesgo, y la edición literaria no puede sino acompañar esa aventura y atreverse ella misma a caminar por sendas peligrosas. En todo caso, en Ediciones Contrabando amamos el riesgo, porque creemos que sin arriesgar no se va a ningún sitio, al menos a ningún sitio interesante. Muchas editoriales nuevas en estos últimos años se han concentrado en la traducción. Nada que objetar. Yo mismo soy un lector ávido de todas esas novedades. Pero no me parece aceptable cierta idea subyacente, compartida por muchos lectores, de que la literatura en lengua española no produce suficientes títulos interesantes. Me recuerda a ciertas épocas en que al cine español se le sometía a una intolerable e injusta discriminación. Un sector del público, apoyado por cierta prensa, pensaba que si una película era española, esa ya era una razón concluyente para no ir al cine. Y a veces hoy se detecta una similar intolerancia ante los escritores españoles. Y aún más ante los hispanoamericanos, eso sí, los que no pertenezcan al boom, claro, como si el boom hubiera sido una especie de bomba retardada que mató toda la literatura hispanoamericana posterior. Es irónico que aquellas opiniones despectivas sobre el cine español coincidieran con un momento en el que estaban en pleno auge en España directores como Almodóvar, Elice, Gonzalo Suárez, Saura, Cuerda, Vicente Aranda, Camus, Chavarri de la Iglesia, Martín Patino, Trueba, Amenábar, por citar solo unos pocos. Como es irónico que ahora se trate con similar despectividad y a literatura española, o mejor, y a literatura en español del siglo XXI, cuando sin salir de nuestras pequeñas fronteras y solo lo que llevamos de siglo, se han publicado aquí por autores españoles o hispanoamericanos
tres de las grandes obras maestras de la literatura contemporánea, según reconoce toda la crítica mundial. 2666 de Roberto Bolaño, Tu rostro mañana de Javier Marías, o la trilogía metaliteraria de Villamata, formada por Padre y compañía, El Valle de Montano y Doctor Pasamento. Esto, por citar solo lo más relevante. Creo que una vez más, desde el punto editorial, conviene hacer una pedagogía no basada en ningún género de estúpido patriotismo, ni con ningún afán defensivo de excepción cultural en pro de la creación literaria en nuestra lengua. Una pedagogía que, por supuesto, debe ampararse en primer y casi único lugar en la calidad, en el talento, en obras que realmente lleven el gen de la literatura dentro, en autores que amen la lengua e innoven las formas, que renueven de verdad esa gran tradición que es la literatura. En Ediciones Contrabando, además, nos planteamos tejer una relación cada vez más intensa entre la vida editorial y la vida literaria y el mundo del lector. Que todo no consista en editar un libro que un desconocido compra en una gran superficie y cuya lectura será siempre un misterio para el autor. Tratamos de crear cauces editoriales para reducir esas distancias y promover una nueva cercanía entre el público y la literatura, entre el autor y sus lectores. A través de la suscripción a nuestra editorial, a través de presentaciones, publicaciones, medios electrónicos, nuestra página web, nuestra presencia en redes sociales, hay toda una gama de opciones que intentamos poner en marcha para burlar ese frío anonimato, ese foso insalvable entre el autor y el lector. Un lector que, por otra parte, está deviniendo cada vez más en el verdadero y único, o casi único, verdadero soberano de la literatura, ya que él es el que, en definitiva, reactualiza y revive los textos y es el que le otorga el sentido y el valor en última instancia. Y bueno, dentro de toda esta filosofía editorial que he tratado de explicaros, es donde se enmarca nuestra apuesta por el libro que nos ha traído esta noche aquí, Suerte, de Bárbara Velasco. Yo, de Bárbara, conozco dos biografías distintas. En ambas nació en Valencia en 1972, cosa que es la primera vez que digo porque hasta ahora en todas partes he concedido el favor de nacer en 1973, incluido en el libro. Según la primera de estas dos biografías, es licenciada en periodismo con premio extraordinario fin de carrera, ha trabajado en distintos medios locales de Valencia, también estudió dirección cinematográfica en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña y guión en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños de Cuba y en la Escuela de Guionistas Luis García Berrianga de Valencia. Es coautora de diversos libros, Un cuento para cada libro, de Babi Ediciones, de premio editado por la Consellería de Bienestar Social, y ha ganado el premio de relatos Ángel Herrera. Con suerte, fue además finalista del premio de novela Lengua del Trapo. Según la segunda biografía, que es la que figura en la simpática solapa de este libro, Bárbara Velasco ha sido ayudante de mago, bailarina de cabaret, camarera, cocinera, dependienta, vendedora de enciclopedia, gasolinera, azafata de ferias, teleoperadora, actriz secundaria, oficios todos, dice ella, absurdamente productivos, hasta desembocar en el maravilloso e improductivo mundo de la literatura, laberinto del que no consigue salir. A primera vista, estas dos biografías podrían parecer incompatibles. Dos almas que es imposible que hayan vivido en el mismo cuerpo. Sin embargo, es todo lo contrario. En la España de hoy, nada más normal y nada más frecuente que un periodista o un aspirante a escritor desempeñe, como decía Bolaño, todos los oficios imaginables, menos los 2 o 3 que atentan contra la dignidad.
político. Bárbara además anima a un blog, es Dame una tregua, que os recomiendo que sigáis, con un título yo creo que bastante feliz, suerte, aunque no deja de ser una palabra bastante compleja, difícil y cargada de sentido. Muestras de los 2 o 3 rasgos que yo creo que la caracterizan. Es una voz joven, nueva, muy directa, que empieza y compromete fácilmente al lector. Es una autora con talento y con ambición que se atreve a lanzarse en pos de los grandes temas sin miedo de lo que le pueda pasar y que conoce muy bien la diferencia entre lo que es la literatura y lo que no lo es, aunque intente pasarse por ella, venda muchos libros y ocupe las mejores estantes de las librerías. Y es una autora, pienso yo, con bastantes recursos que sabe poner en juego con bastante inteligencia y, por qué no decir, con picardía y astucia. Y creo también que Bárbara es una escritora con mucho alcance, con mucho recorrido. Una voz que se nutre a la vez de las duras experiencias de la vida y de las dulces experiencias de la literatura. Experiencias que al volcarlas en la narración, ella recrea, rehace, logrando que cobren una nueva vida llena de frescura y novedad, merced a un lenguaje muy pensado y muy intuitivo a la vez, muy moderno, lo que otorga a su texto una ligereza que no es pura liviandad ni mera banalidad, sino un delicado envoltorio en el que a veces van encerradas verdades muy crudas y también, por qué no decirlo, un cierto desengaño ante una realidad que casi siempre está por debajo de nuestras expectativas. Pero bueno, para ver esta novela, por suerte, contamos hoy con la presencia de la persona más adecuada, que es su autora. Así es que, gracias a todos. Bueno, yo quería agradecer lo primero a Manuel que haya confiado en mí, porque realmente la publicación de una primera novela es un acto de fe. Y sobre todo porque me ha dado la libertad para escribir lo que me ha dado la gana en mi biografía. Es estupendo. Y también quería agradecer a mi amigo Nan, que estemos hoy aquí entre tantos tipos infames. A mi amigo Nan, que conozco de los blogs, que son esos bares abiertos, siempre abiertos, hace ya más de 5 años, y que permiten relaciones sin esas distracciones burguesas del físico, del olor y de estas cosas, ¿no? Relaciones basadas en la palabra pura, que son las que más me gustan. Muchas gracias. Bueno, he querido hablar en Suerte de un tema trascendental, de cómo afecta a nuestra vida la creencia en el destino, de cómo la idea de que algo está escrito ya nos invalida de alguna manera para escribirlo, de cómo incluso pretendiendo escapar a ese destino nos encaminamos fatalmente hacia él y acabamos leyendo la novela ya escrita de nuestra vida en lugar de escribirla, ¿no? Yo digo, quería hablar de algo tan metafísico y tan elevado como es el destino, y sin embargo he acabado hablando de evidentes gordas que son sodomizadas. Quería hablar de la imposibilidad de la literatura para explicar la vida, en la línea un poco de lo que decía Roland Barthes, de que no puede haber libertad sino fuera del lenguaje, o también de lo que decía Nietzsche, de que el mundo como idea es lo mismo que el mundo como error, porque la vida realmente excede cualquier formato que no sea la propia vida, ¿no? Y sin embargo he acabado hablando de un profesor de literatura, pedante, intelectual, que escupe citas de forma compulsiva, que trata de leer entre líneas su propia vida y que quiere sodomizar a una vidente gorda. Quería hablar de esa frontera de alambre de espino que separa la infancia de la edad adulta, donde esa idea de lo que somos y de lo que debemos ser se va gestando, de ese viaje sin retorno, donde el juego no deja de ser un juego, pero empieza a ir en serio, y el dolor es la ficha con la que se apuesta. Quería hablar de lo difícil que es encontrar el propio ritmo, de no llegar demasiado tarde ni llegar demasiado pronto. Y sin embargo he acabado hablando de éxtasis mezclado con matarrata y de mamadas al ritmo del tango. No sé si lo del éxtasis ya se ha quedado un poco desfasado,
Era una droga un poco de hace unos años. Y lo digo ahora como si fuera todo el mundo supiera de qué va el tema. Quería incluso hablar del sexismo, en forma de un destino impuesto desde arriba o incluso desde atrás, ¿no? de todo ese peso de la costumbre hecho prejuicio y que nos afecta mucho a las mujeres, ¿no? De esa amarga raíz que es la culpa y que crece muchas veces en el interior femenino. Y sin embargo he acabado hablando de una ama de casa madurita que está hasta el moño de su vida y que se tira a un joven gigoló. Quería hablar de literatura y de realidad, de la cosa esa tan extraña que es la realidad. Como decía Cioran, yo sé que todo es irreal, pero no sé cómo probarlo. De la perplejidad como el único estado posible. Quería hablar de la realidad de Proust, y de hecho lo hablo a través de un personaje, de Flaubert, de Rimbaud, incluso de Boris Vian. Y sin embargo he acabado hablando de la poesía muchísimo más tangible que crece en los anuncios publicitarios. En Burger King tú eres el king y a veces en la vida se le escapa una sonrisa, bombones de la caja roja de Nestlé. Quería en definitiva escribir la gran novela americana y me ha salido un vodevil castizo y flocar. Eso es lo que ha salido. Pero que no cunda el pánico, que creo que entre la noble intención de narrar algo elevado y el deseo raso de entretener caben muchas cosas, entre ellas suerte. Desde la cabeza, donde habitan las grandes obras maestras, y el papel, hasta donde no llega casi ninguna viva, se pueden dar muchos tipos de saltos. Hay que decir que Suerte, como ya ha dicho Manuel, es una primera novela, y que escribir una primera novela es un poco como besar por primera vez, ¿no? Sin saber si las gargantas tienen fondo. Todo lo que hay por ahí detrás es como un misterio, ¿no? Y uno desconoce ese inmenso agujero negro que trata de absorberlo. Y sobre todo funciona mucho, o sea, está muy presente ese prejuicio de todo lo que desconocemos, ¿no? De cómo, y de todo lo que deberíamos saber, de cómo deberíamos escribir. Y Suerte también habla un poco de eso, ¿no? De cómo influyen nuestros prejuicios a la hora de interpretar la realidad de los acontecimientos. Suerte arranca con Raúl, que es un profesor de literatura muy pedante, que acumula muchísimos conocimientos, pero que no los ancla a sus emociones. Y para mí eso lo convierte poco menos que en un imbécil, ¿no? Un hombre que entiende la cultura más como un refugio para pedantes, como un mirador alto desde el que mirar la vida que como una forma de vivirla. La historia arranca con Raúl, digo, que está en una habitación de hotel porque hay un congreso de literatura y está haciendo en esa habitación de hotel lo que nunca haría en su casa, que es poner los pies calzados sobre la cama y ver hacer zapping y ver la televisión basura, ¿no? Los programas de la televisión. Y haciendo zapping, pues recala en un canal donde ve a una vidente gorda, Morgana, y oye una voz de mujer que dice que no soporta ya más a su marido. Y evidentemente reconoce la voz de su mujer, ¿no? A partir de ahí pues, se desatan toda una serie de malentendidos provocados por su propio temor, ¿no? Su temor al abandono, de interpretaciones falsas de la realidad que sin embargo acaban convirtiéndose en verdaderas, acaban modificando su propia realidad. Decía Montaigne que mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Yo creo que eso sigue siendo cierto, ¿no? El temor a que algo malo suceda es sin duda la peor desgracia que puede sucedernos y además funciona un poco como un imán que atrae a las desgracias. Raúl cae en lo que se conoce como la profecía autocumplida, ¿no? Que es una profecía que se autorrealiza sola. Es una definición falsa de la situación que despierta un nuevo comportamiento que hace que esa falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera. Y uno dice, ¿cómo escapar a eso, no? Sobre todo cuando uno tiene miedo y proyecta esos temores. Eso me pregunto yo. ¿Hasta dónde podemos objetivizar nuestra percepción sin dejar de ser sujetos, sin dejar de ser personas? O de otra manera, ¿cómo lograr que permanezca en blanco la página siguiente, que no esté escrita? Me contaron también un experimento que se lleva a cabo hace muchos años, en el que un experimento cruel, como muchos experimentos psicológicos, que son tremendamente crueles, en el que a unos alumnos que tenían una inteligencia superior a la media, les pasaron un test de inteligencia y les dijeron que los resultados revelaban que tenían una inteligencia mediocre, y hicieron también lo contrario. Alumnos con una inteligencia normalita o incluso un poco más baja de la media les dijeron que tenía un coeficiente bestial.
y observaron que estos últimos mejoraron espectacularmente y los otros empeoraron espectacularmente. Entonces, suerte plantea justamente el enfrentamiento entre el azar y el destino. Frente al azar, que en principio es tremendamente cruel, el destino que los más, que es además de cruel, puede ser implacable. Pero también plantea un poco esa contradicción, esa dicotomía, ¿no? De que por una parte solo los tontos creen en el destino, o los muy jóvenes creen en el destino, y por otra, los grandes héroes, no hay ningún gran héroe que no haya dejado en un momento dado de creer en el destino. Raúl en el libro dice una cita de Chesterton que decía un poco eso, que siempre se ha creído que existe algo que se llama destino, pero siempre se ha creído también que existe otra cosa que se llama libre albedrío, y que lo que califica al hombre es el equilibrio de esa contradicción. ¿Cómo hallar entonces el equilibrio entre estos dos extremos? Yo he de decir que personalmente no creo en el destino y no me gusta nada todo lo que tenga que ver con las predicciones ni las brujas, por supuesto, ni todas estas cosas, pero sí creo en la poesía de la casualidad, que es tratar de interpretar, ¿no? Sin llegar a concluir nada, pero sí de encontrar cierta poesía en los acontecimientos casuales, dispersos, ¿no? No ceñir los azares a una única tipo de explicación, llámese destino, religión o los chakras ahora tan de moda y todas estas corrientes, las hierbas y todas estas cosas, pero sí liberarlos, ¿no? Tenerlos en cuenta, pero darles alas, dejarlos abiertos. Y creo también de alguna manera que escribir es un poco interpretar esa arbitrariedad que nos rodea, ¿no? No sé si a favor de un destino, pero sí uniendo las casualidades que nos rodean, no llegando a la conclusión obsesiva de Murakami, que ya es demasiado, pero sí por lo menos dotándolos de un significado. Porque mientras en la vida todo sucede al mismo tiempo, en las novelas tenemos que elegir los acontecimientos que mostrar, las elipsis temporales, tenemos que unir en definitiva esos momentos casuales y dotarlos de un sentido, ¿no? Raúl en un momento dado llega a la conclusión de que tal vez el destino no sea más que la ecuación entre la voluntad y la suerte, y solo haya que hallar el valor de cada una de ellas para despejar la incógnita. Valores que le cuesta encontrar porque el pobre la verdad es que anda perdido. Es una novela en la que no solo él, sino los tres otros personajes protagonistas pues están un poco en crisis y buscan encontrar ese equilibrio. Algunos se decantan por las cartas del tarot, otros por las drogas, por el nihilismo, sin saber de alguna manera que los dos extremos pues se tocan y que la única manera de estar en equilibrio es basculando, ¿no? En el medio. Suerte es mi primera novela, como decía, estoy un poco nerviosa y se me traba la voz. Y como primeriza pues la he abordado con muchísimos complejos, como suelen hacer los primeritos. En primer lugar con un complejo de inculta, que bueno, yo no he leído tanto, aunque he leído con pasión, pero no he leído muchísimo. Y ese complejo que me ha llevado en un momento dado a poner a este profesor de literatura, que habla mucho de literatura, que escupe muchas citas, un poco también para ridiculizar esa pedantería, pero también para como coartada erudita. He de decir en mi descarga que todas las citas están sacadas del Google. Y también he tenido un poco complejo de mujer a la hora de escribir, ¿no? A veces he caído en la tentación de tratar de no escribir como una mujer, entre comillas, claro, voy a poner muchas comillas porque no creo que haya una manera femenina de escribir, creo que se escribe fundamentalmente con el cerebro y no con los genitales, salvo algunas excepciones, porque también es verdad. Pero sí creo que hay un cierto prejuicio sobre lo femenino y lo masculino y que de alguna manera me alcanza y me ha alcanzado al escribir. Y en este caso, el prejuicio femenino de hablar mucho de las emociones, ¿no? de explicar mucho cómo se sienten los personajes en lugar de ponerlos a actuar. Que es algo, en principio, calificado como femenino porque teóricamente es nuestro terreno histórico, ¿no? En el que nos hemos manejado las mujeres. Luego me he dado cuenta de que es una estupidez
soberana, ¿no? Porque leo a Proust, a Stefan Zweig, a Musil y me parecen súper femeninos porque hacen unas disecciones emocionales que yo no sé si ellos tenían complejo, ¿no? De no ser suficientemente machos cuando escribían, pero no nos ha importado, ¿no? Nos han llegado sus obras perfectamente. Y creo, sobre todo, ya que no es una cuestión ni siquiera de eso, sino que es una cuestión de estilo, ¿no? Que da igual lo que cuentes, sino que lo importante es cómo lo cuentes, ¿no? Que el estilo es casi más importante que la trama en estos casos. Como decía Bambi, que el estilo avanza dando grandes cargadas y la trama le sigue arrastrando los pies, ¿no? Escribí Suerte hace ya algún tiempo, hace yo creo que más de 4 años. Y luego se quedó la novela ahí un poco reflexionando en la oscuridad del cajón, como los niños que se cortan mal, hasta que Manuel me dijo que quería publicarla. Y volví a leerla y la verdad es que se me llenaron los ojos de lágrimas, pero de vergüenza pura cuando volví a releer mi texto. Me dio una vergüenza terrible. Entonces me intenta plantear por qué me avergüenza tanto, al margen de que ha pasado un tiempo y que uno siempre piensa que escribe muchísimo mejor ahora. Bueno, ahora ya soy una súper escritora, nada que ver con lo que escribí entonces. Y no, creo que realmente cuando uno se distancia además de lo que está escribiendo, se da cuenta de que todo lo que he escrito es pura mentira, ¿no? Y a la vez es verdad. Pero ver un poco los hilos a esa mentira, es decir, ver las pequeñas mentiras que he ideado para contar la verdad que uno quiere contar, pues da muchísima vergüenza. Nietzsche, en relación a esto, decía que el hombre es un animal social que ha adquirido el compromiso moral de mentir gregariamente. Pero con el tiempo se ha olvidado de su situación y en virtud de este olvido adquiere el sentimiento de verdad. Es decir, que necesitamos mentiras sociales para vivir, pero hemos olvidado que mentimos. Y para mí una novela es un poco como eso, ¿no? Como una mentira social que transmite la verdad. Me sigue sucediendo que me avergüenza profundamente, por ejemplo, introducir la realidad dentro de la ficción, sobre todo en los detalles, ¿no? A la hora de sodomizar, de matar, de humillar a los personajes, pero a la hora de poner el nombre real de una calle, de un pueblo, me da muchísimo pudor. Sí. En la novela que estoy escribiendo ahora, que transcurre en un entorno rural, me he tenido que inventar todos los nombres de los pueblos porque me horrorizaba pensar, ¿no? que ponía un pueblo que además no conocía profundamente y podía, no sé, meter la pata. Entonces he inventado nombres como Mirambel del Retiro, La Iglesuela del Pastor, Calambete, cosas así que no existen, pero bueno, y soy consciente también de que el límite entre realidad y ficción tampoco está claro. Es decir, que salvo los nombres es muy difícil para mí distinguir muchas veces entre la realidad y la ficción, habiendo tantas realidades. Y según el día me preguntan y yo digo que lo que escribo es todo autobiográfico y otro día me preguntan y digo, no, o sea, yo me lo invento, todo es ficción, absolutamente todo es ficción. Hasta mi diario, si yo escribiera en diario, sería ficción pura y dura. Hasta la lista de la compra es ficción porque uno escribe unas cosas y acaba comprando de más siempre. El caso es que creo que la literatura es capaz de contar esas verdades a través de la mentira, ¿no? Y luego también hay una verdad que parte de la experiencia propia y que luego se construye con una cortaza de mentira para que pueda transmitirse. A mí me ha sucedido una cosa curiosa también, que a veces escribo a través de una experiencia personal que ha sucedido, una anécdota real, y luego esa anécdota la alargo, la modifico, la altero, añado cosas, la acabo de otra manera completamente distinta. Lo que pasa es que me ha sucedido algo muy curioso, que es que todo eso que he escrito, esa ficción que le he añadido al recuerdo, acaba tumbándose sobre él, pegándose sobre él, y muchas veces ya lo acabo confundiendo con el propio recuerdo. Es decir, acaba modificando mi propio recuerdo, que ya me parece la bomba. O sea, porque ya no es solo mentirle a los demás, sino que la literatura, la ficción sirve para mentirse a uno mismo. Que ya es el maravilloso, me parece maravilloso. Ser capaz de modificar la realidad. Pero no para mentir. O sea, creo que hay veces que muchas veces adaptamos la vida a la verdadera esencia, ¿no? Que los acontecimientos muchas veces
se equivocan en los detalles. Entonces nosotros los corregimos un poco para recordarlos realmente como fueron. Como uno quiere que se hubieran sido, porque se parece, pero no aunque sean positivos, pueden ser negativos, pero que tengan más un poco esa verdad, ¿no? Decía Eugene O'Neill que si se despedaza una mentira, los pedazos son la verdad. Y yo espero que a este libro que presentamos hoy, a suerte le suceda lo mismo, a esta criatura de madre avergonzada y de padre desconocido, si alguien la despedaza, que contenga alguna verdad. Y nada, muchas gracias por escucharme.